Un lindo día para todos. En este video vamos a hablar sobre el resumen de todas las clases que hemos visto en esta semana en la materia de diseño vial. Vamos a empezar hablando sobre el análisis de tránsito. El diseño de una carretera se fundamenta en datos reales de tránsito, en el volumen, tipo y peso del vehículo y siniestros, para definir su geometría y estructura, garantizando funcionalidad y seguridad vial. Vamos a hablar sobre qué es tráfico y qué es tránsito. Tráfico es la intensidad vehicular, la intensidad de flujo vehicular en una vía, y tránsito se refiere al movimiento de estos vehículos. Por lo general, el tráfico lo podemos encontrar en horas pico, y el tránsito podemos encontrarlo comúnmente más en avenidas, donde podemos ver varios vehículos en movimiento. Vamos a hablar también sobre el tráfico promedio diario anual. Con eso nos referimos al TPDA. Para tener el cálculo de un TPDA debemos tomar en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos el flujo en una sola dirección, el flujo vehicular, nosotros calculamos el TPDA haciendo el conteo en ese sentido. También cuando tenemos el flujo en dos direcciones. Aquí nosotros tenemos que hacer el conteo en las dos direcciones, pero de una forma global. No tenemos que especificar. Por ejemplo, por este carril, en la dirección que va hacia la derecha, pueden pasar, digamos, 10 carros livianos. Y por el carril que vienen hacia la izquierda, pueden pasar 5 carros livianos. Nosotros no tenemos que especificar en esas vías de doble sentido que pasan 5 carros livianos hacia la izquierda y 10 hacia la derecha. Nosotros aquí hacemos un conteo global, que quiere decir que tenemos en total 15 carros livianos que han pasado. Y también tenemos el conteo en autopistas, que como sabemos, las autopistas también tienen doble dirección vehicular. En autopistas, aquí sí es necesario hacer el conteo de un solo sentido. Quiere decir que yo, digamos, me paro aquí para hacer el conteo y cuento solo en este sentido qué tipo de carros y cuántos carros avanzan por ese sentido. Bueno, sabiendo esto, vamos a hablar sobre el proceso del cálculo del TPDA. Para el proceso del cálculo del TPDA debemos tener en cuenta los tipos de conteo que tenemos. Tenemos el conteo manual y el conteo automático. Con conteo manual nos referimos a que un ingeniero civil se para en un punto estratégico de la avenida, de la calle, de la vía que vamos a hacer el conteo, y empieza a contar de forma manual con unas fichas que tenemos para 12 horas. Entonces, por ejemplo, el ingeniero se para a las 6 de la mañana, acaba a las 6 de la tarde, y en el transcurso de estas horas él está ahí viendo y contando. Por ejemplo, si pasó un carro liviano, nota un carro liviano. Si pasó un bus, también anota que pasó un bus. Ese es el conteo manual. Y en el conteo automático contamos con equipos especializados para hacer este tipo de conteo, valga la redundancia. Entonces, un equipo puede ser con una cámara, una videocámara que va contando los vehículos, y también con un equipo que se pone en la carretera y cada 2 ejes que pasen cuenta como un vehículo. Como podemos ver, estos equipos automáticos no son del todo confiables, ya que, por ejemplo, si pasa un carro liviano, sí va a contar que pasó un vehículo, porque pasan 2 ejes. Pero si tenemos, por ejemplo, un bus con un eje simple y doble eje trasero, quizá ahí ya falle porque va a contar solo un vehículo, y cuando pase otro ya cuente como que es otro, pero en realidad no contó que pasó un bus. No nos especifica qué tipo de vehículo pasa. Bueno, ya hablamos sobre los tipos de conteo.
Ahora vamos a hablar sobre el periodo de observación. Nosotros para tener un estudio definitivo debemos tener al menos 7 días un conteo manual, al menos 7 días y sin eventos especiales. ¿A qué me refiero con eventos especiales? A que, por ejemplo, no pueden haber cierres en la vía, no puede haber, por ejemplo, como ahora que está esto del paro, no puede haber el paro, incluso no pueden haber siniestros de tránsito, porque ya nos va a variar nuestro conteo. También esto debe ser acompañado con un conteo automático de al menos 30 días. Y nosotros estamos conscientes que durante los 7 días que hacemos el conteo manual, nosotros no contamos las 24 horas del día, porque esos conteos son de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y si nosotros nos ponemos a contar, sabemos que de 6 a 6 solo tenemos 12 horas del día. Entonces, aquí vamos al tercer punto, que son los factores de variación. Vamos a hablar sobre los factores de variación. Como primer factor tenemos el factor horario, que como les dije hace poco, este factor lleva un día de 12 horas que nosotros hemos contado, lo transforma a 24 horas. De ahí tenemos el factor diario, que nosotros, por ejemplo, en este caso debemos hacer los 7 días seguidos el conteo. Pero en el caso de que quizás solo contamos 5 días, o contamos 6 días, o incluso 2 días, podemos aplicar este factor diario, que lo que hace es pasar los 5 días o 6 días de conteo a 7 días de conteo. O incluso pueden ser menos días, puede ser que conté solo 2 o 3 días, y este factor me lo hace a 7 días. También tenemos el factor semanal. ¿Qué hace el factor semanal? Nosotros ya tenemos los 7 días que equivalen a una semana. Entonces este factor nos transforma los 7 días, que es una semana, a 4 semanas, que son un mes. Y por último tenemos el factor mensual, que prácticamente nos transforma un mes de conteo a 12 meses, que equivalen a un año. A continuación les voy a mostrar una tabla que he hecho para el cálculo del TPDA. Como podemos ver, aquí tenemos la clase de vehículos, el tipo de vehículo y los días de la semana, de una semana de 7 días. La clase de los vehículos podemos ver que están livianos, buses y camiones. El tipo de vehículo de acuerdo a los ejes, 2D, 2DA, 2DB, 4C y así, etc. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que el día lunes hemos contado 228 vehículos livianos. En las 12 horas del día lunes hemos contado esta cantidad de vehículos. Así el martes, el miércoles y así con los buses y los camiones. Al final de esta tabla nosotros sacamos el total. Por ejemplo, en los vehículos livianos tenemos el día lunes 228, el martes 234, así sucesivamente hasta el domingo. Y el total tenemos 1469 vehículos livianos. ¿Qué hacemos nosotros después de esto? Bueno, primero tenemos que hacer esto con todos los tipos de vehículos. Aquí tenemos el total de 1469, de 330, de 84, de 105 y de 42. Nosotros al final solo nos quedamos con este total y lo dividimos para los 7 días, porque recordemos que estamos sacando el promedio. Entonces nosotros ponemos en nuestra calculadora, por ejemplo, 1469, lo dividimos para 7, nos sale 209,85. Prácticamente nosotros aquí utilizamos números enteros, entonces lo redondeamos a 210. Y así tenemos que dividir todos estos totales para los 7 días para sacar un promedio. Una vez que nosotros sacamos el promedio, lo anotamos a continuación de la tabla que teníamos. Yo, como no me entró en la pizarra, entonces tuve que borrar y ponerlo a este lado. Pero este promedio que sacamos es un promedio diario. Entonces ponemos promedio diario y los valores que obtuvimos.
Luego nosotros este promedio diario tenemos que multiplicarlos por nuestros factores. ¿Se acuerdan que les hablé sobre el factor horario, factor diario, factor semanal y factor mensual? Aquí nosotros podemos ver que solo tenemos 3 factores. Falta el factor diario, pero el factor diario no lo ponemos porque nosotros sí contamos los 7 días de la semana. Recuerden que el factor diario es cuando nosotros no contamos los 7 días y este factor nos sirve para alcanzar los 7 días. ¿Sí? Por ejemplo, yo digamos solo conté 5 días. Aplico el factor diario y los 5 días me los transforma a los 7 días. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Con el promedio que nosotros sacamos, el promedio diario, recuerden que este promedio es de solo 12 horas, no es de un día de 24 horas. Entonces nosotros por eso estamos transformando el conteo de las 12 horas al día completo de 24 horas. De toda la semana a 4 semanas con el factor semanal. Y del mes a los 12 meses que tiene el año con el factor mensual. Entonces nosotros multiplicamos 210 por el factor horario, que en este caso es 1.05, el factor semanal, que es 1.1071, y el factor mensual, que es 1.0429, nos sale 255. Así hacemos con toditos nuestros valores, con los livianos, buses, camiones y el tipo de vehículos, y ponemos el total. Aquí yo ya tengo puesto el total. Y al final lo que hago es sumar solo el total, que tenemos 352. Este es nuestro TPDA, 352. Pero no nos confundamos, este es nuestro TPDA actual. Ese aquí es nuestro TPDA actual. Nosotros con este valor recién podemos empezar a resolver nuestro TPDA futuro o de diseño. Nosotros acabamos de sacar el TPDA, pero del actual, y al que nosotros nos interesa es el de diseño. Entonces vamos a hablar sobre el tráfico de diseño. El tráfico de diseño tiene el tráfico futuro y el tráfico producido. El tráfico futuro es el incremento del parque automotor. El tráfico que hay hoy no va a ser el mismo que va a haber de aquí a 10, 15 o 20 años. Entonces, si nosotros hacemos o no hacemos la obra, no es importante porque igualmente va a haber un incremento. El tráfico producido, este sí es solo si se lleva a cabo la obra. ¿Por qué? Porque este tráfico producido se clasifica en 3, que es el tráfico derivado, el tráfico generado y el tráfico desarrollado. Muy bien, una vez que ya les expliqué sobre el tráfico desviado, el tráfico generado y el tráfico desarrollado, volvemos a la tabla. Nosotros en este caso vamos a realizar una vía para 15 años. Nosotros el TPDA actual que sacamos, esa tabla la anotamos en N0, que es el año 0, y aquí anotamos los valores. Acá nosotros tenemos el tráfico desviado, el tráfico generado y el tráfico desarrollado en porcentajes. Entonces aquí ponemos para 15 años N5, N10, N15. En los vehículos livianos nosotros sacamos que para N15 tenemos 352. ¿Qué hacemos con este último dato? Este último dato, nosotros multiplicamos por esos porcentajes. 352 por el 15% más el 8% y más el 8%, que sería el 31%. Entonces pongo 352 por 1.31 y me da 461, que es el tráfico ya de diseño, el que nos interesa. Así hacemos con toditos los demás tipos de vehículos y sacamos. Aquí, por ejemplo, en el de livianos me salió 461, en los buses 110 y 58, en camiones 62 y 30. Al final yo sumo
y me da 721. Este de aquí, este ya es mi TPDA de diseño. Con esto yo ya sé qué tipo de vía yo tengo, que en la tabla de la clasificación, la clase de vía, viene a ser vía tipo, la tipo 5 es la que es de 0 a 100 vehículos, la tipo 4 es la que es de 100 a 300 vehículos, y la tipo 3 es de 300 a 1000 vehículos. Quiere decir que yo tengo una tipo 3, una clase 3. Así es como nosotros sacamos el TPDA de diseño. Muchas gracias.